Ohayosu, gente de internet, yo soy Fideo Mamoru y hoy estamos con otra curiosidad del japonés. Dando revisión a las series que más les han gustado del canal de Fideo Mamoru, me di cuenta de que hay una que les gustó bastante, siendo esta la serie de ¿Qué dice ahí? Ya tuvimos un primer capítulo en donde revisamos qué decía en los logos de tanto de la serie de Naruto como de One Piece, si no me equivoco. Y en la serie de hoy día, es decir en el capítulo número 2 de esta serie, vamos a ver qué dice en los kanjis que se mostraron en la serie de Dragon Ball, en donde revisaremos su gran mayoría, sino es que todos los kanjis que salieron en esa serie. Estoy seguro de que muchos de ustedes, al igual que yo, crecieron viendo la serie de Dragon Ball, lo cual es totalmente natural, puesto que fue una de las primeras series en las cuales no se tradujeron muchos aspectos, como por ejemplo los ataques. Porque por ejemplo en la serie de Saint Seiya, en donde decían Ryusen, Ryuken o algo así, que es el ataque de Seiya, no me acuerdo cómo se dice. No me acuerdo cómo se dice, lo tradujeron, que es algo así como golpe meteoro o algo por el estilo, pero por ejemplo, en Dragon Ball, en vez de traducir el Ryuseiken, lo tradujeron, o mejor dicho, no lo tradujeron y lo dejaron como Kamehameha, que sería el ataque principal de Goku, por ejemplo. Justamente en este caso, o sea, haciendo una especie de homologación, ocurre que en Dragon Ball también hay bastantes kanjis que no se tradujeron y que quedaron en los ropajes de los personajes. Justamente de eso vamos a hablar hoy día. El primer kanji que revisaremos no podría ser otro sino que el primer traje que tuvo Goku, el primer traje que tuvo como alumno, puesto que el primer kanji que ocupa es el kanji de Kame, justamente porque estaba estudiando con Mutenroshi, que es justamente el anciano que vivía con una tortuga, siendo esta pues la escuela de la tortuga. Por ese mismo motivo, el traje, el uniforme que ocupaba Goku tenía el logo de Kame, o mejor dicho, el kanji de Kame, tanto en la parte frontal como en la parte trasera, siendo pues eso, simplemente el kanji de Kame, tortuga, y es bastante bonito, a mí me gusta bastante. El segundo kanji al cual le haremos referencia no podría ser otro sino que el segundo uniforme que ocupa Goku como estudiante, siendo justamente cuando estudió con Kaio-sama. En este caso, Kaio-sama le dio un logo, una especie como de kanji, y pues si bien en realidad tiene una traducción, lo que yo no logré encontrar fue el kanji en específico que ocupa, porque como que está un poco aplastado, entonces no lo logré traducir. Pero lo que sí logré traducir, o por lo menos lo que decía la website, es que justamente tenía que ver con Sama, como que era el dueño o algo así. Bueno, realmente no tengo la traducción exacta, pero se los dejo ahí, como que tiene algo que ver con ser el dueño o el señor, o algo por el estilo. Y es, obviamente, un kanji que ocupaba Kaio-sama. En realidad, después de revisar otras websites, me di cuenta de que ese logo, el kanji que sale en la espalda de Kaio-sama, que es el mismo que comparte Goku hasta cierta parte de la historia, ocurre que es un kanji que se dice Kai. Kai significa literalmente comunidad o círculos. El mismo que se ocupa en la palabra Sekai, que Sekai significa pues el mundo. Como Se, según entiendo, significa pues el mundo social y Kai significa círculo, por lo tanto el círculo de la sociedad. Es bastante filosófico, la verdad. Y el asunto es de que Sekai tiene justamente Sekai, que si bien no es el mismo kanji, no es el mismo logograma, lo que sí, bueno, la parte de arriba sí que lo es, la parte de abajo, según lo que leí en una website, decía de que era como pues la manera de la escritura que tenía Kaio-sama para ese kanji, o sea que es como una especie de invención. Por ese mismo motivo me costaba tanto leerlo y por ese mismo motivo me confundí bastante al traducirlo. Pero bueno, ahí está, ese es el origen de verdad. El tercer kanji que sale en la serie de Dragon Ball todavía tiene que ver con los trajes que ocupa Goku, sus uniformes. Y es que ocurre de que justamente antes de enfrentarse a Freezer, en la saga de Freezer, él cambia su vestimenta y tiene un logo distinto, un kanji distinto en la ropa. Ese kanji es el kanji de Go. Se puede leer solamente como Go, por sí solo. Y significa pues self-taught, como que se estaba enseñando él mismo, como que él estaba haciendo su propio camino, puesto que justamente en ese caso ya no tiene un maestro, él está entrenando por su propia cuenta. Por lo tanto, él está haciendo su propio entrenamiento, él está haciendo su propio formato de pelea. Hace mucho sentido que Goku empiece a ocupar el kanji de Go desde la saga de Freezer en adelante, justamente porque ya no tiene un maestro. Las últimas técnicas se las enseñó Kaio-sama cuando le enseñó el Kaioken y la Genki-Dama. De ahí en adelante, ninguna de las técnicas que ha aprendido las ha aprendido de alguien más, como por ejemplo la teletransportación. Bueno, esa sí, pero la aprendió de unos alienígenas. Bueno, el asunto es de que, bueno, hasta por lo menos la saga de Dragon Ball Super, en donde vuelve a tener un maestro, no ocupa otro el kanji, por lo menos en sus ropajes, lo cual indica que él estaba haciendo su propio camino por este kanji, por el significado que tiene este kanji. Y así también me parece bastante triste que el Goku de hoy en día, que si bien está bajo las enseñanzas de Bills y este otro ángel,
ocurre de que sí, ha aprendido la doctrina egoísta, pero por otra parte, sus ropajes ya no representan nada importante. Ahora tienen como una especie de garabato. La verdad es que me parece hasta una ofensa para los fans que somos de la saga de Z o inclusive de antes. Por lo tanto, bueno, me deja un poco triste, la verdad, me deja mal. Y de la misma manera en la que Goku ocupaba kanjis en sus ropajes, habían otros personajes que también ocupaban kanjis en su ropa. Tal fue el caso de Gohan, cuando él era bastante niño, un bebé. Me da la impresión de que la ropa que tenía puesta se la dio Oxatan, que era su abuelo, y el asunto es de que esta ropa, con una forma un tanto, pues unos patrones un tanto chinos, ocurre que tenía un kanji en la parte de en medio. Este kanji significa literalmente mago, se lee como mago, y con mago no me estoy refiriendo a alguien que haga magia, sino que me refiero a mago, que significa nieto. Entonces, por supuesto que Oxatan se la dio a Gohan porque es su nieto, así que tiene todo el sentido del mundo. Y así también hay personajes de Dragon Ball, de la primera saga de Dragon Ball a secas, que también ocupaban kanjis en su ropa. Justamente ese es el caso de Piccolo Daimaku. Ahora bien, ocurre de que este personaje, el antagonista final de la primera saga de Dragon Ball, ocupaba un kanji en su pecho. Este kanji literalmente se lee como demonio. No tiene una lectura como, no sé, algo en japonés, simplemente sería ma. Pero ahora lo cierto es que si bien significa demonio o ma en japonés, ocurre que generalmente cuando uno se refiere a un antagonista final, por ejemplo en un juego RPG o en alguna serie, ocurre que generalmente si queremos, por así decirlo, encarnar la figura del jefe final, decimos Daimao, porque en ese caso estamos diciendo como el rey demonio, estamos diciendo que es el jefe final. Por lo tanto, por ese mismo motivo, el Mao significa pues demonio o rey demonio. Entonces, Piccolo Daimaku justamente viene de ese kanji, del kanji de demonio. Y de igual manera, un personaje que tiene relación con Piccolo Daimaku es obviamente Kami-sama. Kami-sama generalmente llevaba pues una ropa bastante similar siempre, y ocurre que en el centro tenía un kanji, ¿cierto? Este kanji literalmente se lee como Kami. Kami literalmente significa Dios en japonés. Ahora bien, cuando nosotros decimos Dios en japonés, no decimos generalmente Kami, lo que decimos es Kami-sama, porque sama, para aquellos que no sepan, significa pues una especie de honorífico. Es un honorífico que le colocamos únicamente a los dioses, no a otras personas. No es como que yo diga Fideo-sama, eso no existe. Ahora bien, podemos decir Kami o Kami-sama, pero Kami-sama es cuando nos estamos refiriendo a los dioses. Kami es como si estuviese escrito Dios en un papel, nada más. Y ya, como dato final, por supuesto que en Dragon Ball se han ocupado muchos kanjis en la historia de la serie. Sin embargo, en iteraciones más contemporáneas, como por ejemplo en Dragon Ball Super, literalmente el título ocupa un kanji. Ahora bien, probablemente muchos de ustedes lo hayan pasado de largo o no sepan lo que significa. Sin embargo, en el título de Dragon Ball, donde dice Dragon Ball Super, en la parte de arriba ocupa un kanji. Ese kanji literalmente se lee como Cho. Bueno, solamente si lo tenemos solo, por lo general sería Cho. ¿Y qué significa Cho? Cho, por muy estúpido que suene, significa super. Por lo tanto, cuando leemos Dragon Ball Super en ese orden y vemos el kanji de arriba, literalmente estamos diciendo Dragon Ball Super, 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 literalmente dos veces. Y por ejemplo, en la película de Dragon Ball, la última que salió, Dragon Ball Super, Super Heroes, entonces tenemos Dragon Ball Super, Super, Super y Super Hero. O sea, repetimos Super 3 veces en un solo título. Por lo tanto, no deja de ser bastante ridículo pensar de que pues la redundancia es lo fundamental en ese título. Es bastante estúpido. ¿Por qué repetir 2 veces Super? O 3. Asimismo, quiero recalcar que el Cho que ocupa el Dragon Ball Super, justamente ese kanji, se puede ocupar para decir palabras como por ejemplo Cho kakkoi o Cho kawaii, que sería como, ah, es super cool o super bonita o bonito. Así que es un kanji, por supuesto que muy útil, y si lo quieren ocupar en la vida cotidiana sería pues más que recomendable que lo hagan, porque significa literalmente Cho, super. Y bien, estas son todas las curiosidades que yo sé respecto de los kanjis en la serie de Dragon Ball. Ahora bien, esta sección, el ¿qué dice ahí?, no solamente se enfocará en Dragon Ball, puesto que ahora hicimos un video dedicado, pero en las iteraciones que vienen en el futuro, espero poder mostrarles muchos más kanjis de otras series muy distintas. Así que pues bueno, los dejo expectantes a esos próximos videos. Sin nada más que añadir y esperando que le puedan dar al poderoso, sexy y super botón de like, comentar, suscribirse y todo lo que ustedes quieran, me despido. Mata Condone.